Meditando el capítulo 27 del libro de los Hechos, podemos notar la provisión de Dios, la mano de Dios, cuánto Dios ha estado presente acompañando, cuidando y direccionando todos los pasos que el apóstol Pablo, a través de todos estos capítulos del libro de los Hechos, pudimos ver. Más allá de las dificultades, de las crisis que le tocó pasar, de las cuestiones adversas que el propio apóstol Pablo tuvo que atravesar por los diferentes recorridos en cada uno de sus viajes misioneros, Dios estuvo con él. Y aún en este capítulo vemos la mano de Dios estando con él. Porque Dios tenía un propósito y tiene un propósito con cada uno de nosotros, así también lo tenía con el apóstol Pablo, la cual no había dificultad, crisis, tormenta, hombre, situaciones, pueblo, ejército, diablo, demonio que pueda estorbar los propósitos de Dios. Ni tampoco lo hay, ni existe en este momento, ni en este tiempo. Los propósitos de Dios se cumplirán conforme a Él en tu vida, en mi vida. Por eso me encanta leer el libro de los Hechos, estos capítulos, y meditar sobre ello, cuánto Dios va obrando, a pesar de las dificultades que están pasando estos varones de Dios, estos hombres de Dios, pero Dios está allí, Dios está allí. Y Pablo ya había zarpado juntamente con un grupo de gente, alrededor de 270 personas, hacia Italia, donde él había apelado para estar con el César. Y antes de este viaje, durante este viaje se les desató una tormenta que ya se venía viendo que iba a ser más intensa, y el propio apóstol Pablo, que iba en condición de preso, recomienda al centurión no zarpar, no continuar con este viaje y más bien quedarse donde están, porque es muy probable que la tormenta lleve a consecuencias mayores, a la nave, a la gente, a todo. Entonces el centurión no hizo caso. Le dio más crédito, dice en la Biblia, el versículo 11, al piloto y al patrón de la nave, y aún acordaron con los marineros, con la mayoría de los marineros, zarpar. Entonces él se inclinó, el centurión, en la opinión del piloto, del dueño de la nave, de los marineros, y no escuchó el consejo de este varón de Dios, de este hombre de Dios, que le decía: no conviene movernos de este lugar. Era un consejo sabio, un consejo que le advertía sobre consecuencias posibles que podrían venir. Entonces este hombre no escuchó, no quiso escuchar al predicador, al varón de Dios, y continuó con el viaje. En el viaje podemos ver que se desata la tormenta aún mayor. Al no seguir el consejo de Pablo, Pablo lo había advertido, las consecuencias que podían ocurrir y pasar, esta tormenta se desata y empieza a haber una crisis en el barco, empieza a haber una situación muy compleja, esta tormenta empieza a golpear la nave y empieza a crear ciertas circunstancias y situaciones especiales, a tal punto que Pablo, en el versículo 21, se pone de pie y habla. ¿Por qué? Porque dice que habían casi perdido la esperanza de ser salvados, ¿no? El versículo 20. Y el 21 dice: Pablo se puso de pie, o Pablo habló y dijo: había sido conveniente haberme oído, había sido mejor haber hecho caso a la palabra que le di. ¿Cuánto hacemos casos a la palabra que recibimos de parte de Dios? ¿Qué caso hacemos a la palabra de Dios? Advirtiéndonos, enseñándonos, conduciéndonos, direccionando nuestra vida. ¿Cuánto prestamos atención a su palabra? Aunque todos los demás opinen, y aunque haya una gran mayoría que opinen de otra manera, distinta a lo que Dios nos aconseja, que su palabra nos dice. ¿Cuánto le hacemos caso a la palabra de Dios? Bueno, el centurión no le hizo caso, el piloto de la nave no le hizo caso, el dueño de la nave no le hizo caso, los marineros no le hicieron caso, nadie siguió el consejo de aquel varón de Dios, del apóstol Pablo, más las consecuencias existieron.
y ahora estaban casi sin esperanza de ser salvos. Pero Pablo se para y dice esto, pero no para reprocharle, sino para recordarle cuán importante hubiese sido haberlo escuchado. Pero dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Tengan buen ánimo, dice Pablo, pero el buen ánimo no es basado en lo que él es o lo que puede decir Pablo en sí. Dice Pablo, porque, versículo 23, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Tengan buen ánimo, porque yo estuve, el ángel de Dios estuvo conmigo, estuve con mi Dios, está Dios conmigo, Dios está aquí y yo a este Dios sirvo. Él no me ha abandonado. Le doy esta confianza del Dios en la cual predico, anuncio, hablo, adoro, sirvo. Está acá en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Pablo, acordémonos que era un preso. El preso dando ánimo al centurión, al piloto de la nave, al dueño de la nave, a los marineros, a los navegantes y a todos los demás presos que estaban juntamente con él y aún algunos amigos que habían acompañado al apóstol Pablo. Él estaba dándole ánimo, diciéndole, Dios estuvo conmigo y Él está aquí en medio nuestro. Y dice, no temas, porque es necesario, le dijo este ángel de Dios a Pablo, dice, que compadezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Este era el mensaje que le trajo el ángel de Dios, que le trajo Dios a Pablo. Es necesario que compadezca ante César. Si iba a compadecer ante César esta tormenta, esta situación adversa en la nave, no iba a ocasionar ningún estorbo para que Pablo llegue a estar en Roma frente al César. Y aún le dijo, también los que te acompañan van a salvarse. Entonces Pablo estaba dándole ánimo, no basado en sus sentimientos, sino en la palabra de aquel que le trajo este mensaje, en la palabra de Dios. Y este fue el mensaje del apóstol Pablo. Nosotros cuando damos ánimo, no está basado por nuestros sentimientos, no deben estar basados por nuestro entusiasmo, sino en la palabra de Dios, aunque exhorten, aunque corrijan, pero siempre hay una palabra de esperanza de parte de Dios para todos. Por más equivocaciones que hayamos cometido o tengamos o hayamos realizado, Dios nos exhorta, nos corrige, nos anima y nos encamina. Pablo a esta gente lo llevó a Dios, lo llevó a Dios. En un momento la tormenta sigue desarrollándose aún mucho más fuerte y encontramos cómo en medio de la crisis la miseria del hombre, del ser humano, aflora, aparece. Porque encontramos a los marineros preocupados, estaban preocupados por sí mismos, ¿no? Y estaban procurando huir de la nave. Los marineros, que eran los que conocían cómo llevar adelante una nave, que eran los que expertos en conducirla y en estar allí junto con el piloto, con el capitán de la nave, querían huir ante la dificultad. Y no le importaba nada. No le importaban los que estaban adentro, no le importaba el centurión, no le importaban los otros militares, no le importaban los expresos, no le importaba ni el dueño, no le importaba, solo importaba su vida. En medio de la crisis aflora la condición del ser humano, la miseria del ser humano. ¿Qué actitud tendrá? ¿Qué acción desarrollará? Solo quiere salvarse él. No le importa lo demás. Me salvo yo. Y Pablo advierte esta situación. Por eso manda a llamar al centurión, le dice, no pueden irse ellos. Y el centurión actúa conforme ahora sí, a la palabra de este que era preso, que iba detenido, que estaba encarcelado, de aquel que no había oído aquel entonces, ahora le obedece, le escucha, presta atención y hace caso. Entonces actúan conforme al consejo que da Pablo, ¿no? Y
pueden evitar esta situación de la huida de estos marineros. Ahora también aflora en medio de la crisis el corazón de las personas. Los marineros, el egoísmo, pensando en sí mismo. Pablo pensando, este varón de Dios, en todos. Porque si ellos se van, es un perjuicio para todos, el resto que quedamos aquí. Es un daño para todos. El varón de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no piensa para sí mismo, sino para el bien y el beneficio y la bendición para todos. Para todos. Y esto es lo que Pablo nos enseña también meditando en este capítulo 27. Y ya por último termino, es Pablo dándole otra vez ánimo a cada uno de estos hombres que estaban allí en esa nave, y dice que dio gracias cuando levantó el pan, tomó el pan, dio gracias a Dios y en presencia de todo. Pablo, en medio de la crisis, nunca se quejó con Dios, no dijo qué es lo que me está pasando, por qué me está ocurriendo esto, vos me dijiste esto, me dijiste... No, Pablo dio gracias a Dios, glorificó a Dios, exaltó a Dios en medio de toda esa gente que estaba también junto con él en esa tormenta. Y dice que tomó el pan, lo partió y lo dio, convidó y comió. Ánimo, le dijo, ánimo, tengan ánimo. La tormenta continuaba porque se siguió desarrollando un poco más, fue mucho más fuerte. Fueron a encajar la nave junto a un banco de arena, allí quedó la nave. Las olas de las aguas pegaban tan fuerte que empezaba a destrozar la nave, empezaba a romperse toda la embarcación esa, se empezaban a caer, a romper, y lo habitual era que ante la circunstancia que estaban ellos, los soldados romanos, ejecutaran a los que estaban en condición de preso y para que no escapasen. Y eso mismo iban a hacer ellos. Pero Dios había tocado el corazón del centurión. De hecho, este hombre evitó que esto aconteciese, porque dice la Escritura, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Les impidió a los soldados que ejecutaran a los presos, y porque preso, uno de ellos era Pablo. Pablo estaba allí en condición también de preso. De hecho, tenía que ir a Roma a estar ante el César. Este hombre que no escuchó al comienzo del capítulo a Pablo, este hombre que se dejó llevar por las opiniones de otros, este hombre que durante esta tormenta empezó a modificar sus conceptos. Este hombre ahora está cuidando y protegiendo la vida de Pablo, del varón de Dios. Dios pone su mano, actúa de tal manera que siempre es a favor de aquellos que le honran, que le sirvan, que le adoran, que son sus hijos, porque Él, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, en vos, en mí, como lo hizo en Pablo, alcanza sus propósitos para que podamos nosotros servirle, honrarle, conforme a ello, para la gloria, la honra de Dios. Dios bendiga tu vida. Espero que haya sido esta meditación de mucha bendición para tu vida como lo fue para mí.